El día de hoy queremos empezar este programa de una manera un poco diferente. Queremos empezar con una pregunta. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si hoy es el día de tu muerte? Nada más toma unos segundos para traer esto a tu mente. Quiero preguntarte, ¿qué emociones te produce pensar en tu muerte? ¿Trae angustia a tu corazón? ¿De pronto miedo? ¿Trae gozo? La muerte es algo que todos los seres humanos debemos de vivir. ¿Por qué morimos los seres humanos y por qué la muerte produce tanto dolor? Déjanos contarte en este episodio qué nos dicen las escrituras al respecto. Lairi, qué bendición poder hablar de este tema tan, pero tan importante. Me siento emocionado, de hecho, es un tema que la mayoría de las personas no quieren tocar, le huyen. Tengo personas muy cercanas que cuando trato de tocar este tema parece como si la conversación tomara un tono más serio, como queriendo huir del tema. Lairi, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la muerte? Es un tema universal, sin embargo, lo acabas de expresar, es algo que no muchas personas quieren pensar en esto y otras personas cuando lo piensan es bastante la angustia, el temor que trae esto a su corazón. ¿Qué nos Ujú. dice la Biblia al respecto de la muerte? Bueno, yo creo que me gustaría empezar antes de tocar todo este tema asegurando que no ignoramos que es un tema sensible, que quizás hay personas que se encuentren en una etapa de su vida ya cercana a la muerte por una enfermedad o porque cree que ya lleva el tiempo suficiente sobre esta tierra, en este lado del cielo, y no queremos hablarlo simplemente desde la ignorancia de ellos, sino con un respeto, amor, pero también con un deseo fander de que cada persona pueda ser fortalecido. Entonces queremos alentar a todos los oyentes, niños y todos aquellos que nos están observando, ya más adultos, para que puedan estar muy atentos, un corazón reflexivo y le permitan no al temor, sino hoy a los pensamientos de Dios plasmados en las Escrituras, venir y apoderarse de ellos. Amén, Lairi. Creo que cuando miramos las Escrituras, lo primero que tenemos que afirmar sobre la muerte es que no es parte del trayecto natural del ser humano. Y yo creo que lo que estoy diciendo parece algo descabellado. Nos enseñan constantemente allá en el colegio que los seres vivos nacen, Nacen, crecen, sí, reproducen y y finalmente mueren. llegan a la muerte. Sin embargo, el hombre en su diseño original no tenía tal cosa. No había tal cosa en el hombre. La muerte no hacía parte de lo que era la vida humana. No fue como está en la mente de Dios al comienzo de los tiempos. Cuando vemos el panorama bíblico, Dios crea a Adán y Eva, el relato de Génesis capítulo 1, capítulo 2. Hay una advertencia que Dios hace y donde se menciona por primera vez esta palabra, muerte. Así es. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice que Dios colocó una advertencia, más el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no van a comer. Ujú. Y es ahí donde les da la advertencia, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Ok. ¿Qué significa, Lairi, esta advertencia? Bueno, Dios por primera vez está hablando de un tema que sacude a la raza humana y para comprender mejor muerte necesitamos ir como a la raíz de la palabra, lo cual nos lleva a definirla como una separación. Ok. Y en ese escenario es el día que tú traspases los límites que yo te he puesto, ya que te he hecho un ser moralmente responsable al poner mi imagen en ti, ese día la muerte va a llegar. Es decir, vas a estar separado
¿De dónde? De la vida. Y Dios es la vida. Ok, Entonces es una advertencia severa. ok. Ya, piensan algunas personas por qué el día que Adán y Eva tomaron el fruto no murieron inmediatamente si la advertencia era clara. Ajá, Y las escrituras nos dejan también muy claro que Dios no miente. por supuesto. Es decir, podríamos afirmar que la advertencia de Dios tenía que ver con que el día que coman el fruto, que traspasen ese límite como nos lo acabas de expresar, ese día ciertamente empezarán a morir, entrará la muerte a ustedes como seres humanos. Antes de eso no se moría. ¿Por qué no murieron ese día inmediatamente? Sí murieron, y yo creo que es la Ok, aseveración que hay que establecer en este momento. Y déjame te pongo una ilustración para poder entender mejor por qué debemos aseverar que sí murieron en el instante en que tomaron el fruto. Vamos a considerar un árbol sí, y ese árbol tiene una rama. De esa rama sale fruto, ok, pero de esa rama sale fruto que vamos a considerarlo como la vida, porque se alimenta del árbol. El árbol le da su alimento para poder tener esa vida. La ok, rama no puede vivir independiente del árbol. ok, Así que ellos fueron separados, es la raíz de la palabra muerte, en el momento en que traspasaron el límite y ellos lo sintieron. Por esa causa se escondieron, algo sucedió en ellos se percataron de algo, dice la Biblia, que ellos dijeron, estamos desnudos. Vino un frío que les cubrió y entendieron que ya no tenían la cobertura de antes, estaban separados. Entonces vamos en nuestra ilustración a tomar la rama y a cortarla del árbol. ok, Tú vas a mirar la rama en el suelo y vas a poder asegurar algunas verdades. Uno, la rama le pertenece al árbol, sí, tiene características del árbol. sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, El absolutamente. ser humano, luego de ese momento de cruzar los límites, todavía posee la imagen de Dios, distorsionada, pero la posee. Ok, Pero al mismo tiempo, dos, puedo asegurar que la rama no puede producir fruto. ok, Y en ese escenario, ese fruto vamos a nombrarlo como los atributos de Dios. El hombre fue diseñado para amar, expresar amor, buscar la justicia, la lealtad, la verdad, el respeto, pero luego de la caída el hombre está imposibilitado para vivir con estas manifestaciones de los atributos de Dios de esa manera. Intenta acomodar algo de eso, de como que intenta salir, pero como lo hemos dicho en otros programas, está viciado ya el amor y entonces ama condicionalmente, ama de una forma manipuladora, ama porque me aman y bueno, y empiezo a mirar que no es un amor real a pesar de que se está buscando esa marca de Dios en el hombre. sí, Y tres, esa rama realmente está muerta. Solamente tienes que darle tiempo para que la rama se seque. completamente. Entonces el hombre, al cruzar el límite que Dios estableció, se separó de Dios. Ok, Es la causa, una la, muerte espiritual, la muerte espiritual. la Se separa de la separación. fuente de la vida y al separarse de la fuente de la vida, sucede lo que acabamos de mencionar. Sí, Y en ese escenario ya murió, está muerto. Por eso es que nosotros podemos mirar en Efesios capítulo 2 que dice, cuando vosotros estabais muertos muertos. en Es vuestros el delitos. estado del hombre. Pero si estamos acá hablando, bueno, hemos creído en Cristo y creemos que por Él tenemos la vida, y me dicen, y un no creyente, yo también puedo conversar con él, ¿ok? Es que esa muerte tiene que ver con esa muerte espiritual que luego se traduce como la rama se va secando y va perdiendo eso que tenía de la savia del árbol en una muerte física también. Ok. Lairi, ¿es esta también entonces la razón por la que luego esta muerte física produce tanto dolor a nosotros los seres humanos? Porque nos dice el libro de Romanos
capítulo 5 versículo 17, y conectando con eso que nos acabas de decir, que la muerte entró al mundo a causa del pecado, ¿cierto? Así es. Es decir, cuando Adán y Eva traspasan el límite puesto por Dios, ese día entra la muerte, junto con el pecado entra la consecuencia de la muerte, y luego esa muerte pasa a todos los seres humanos. Así es. Pero nos decías que no es natural, no fue el diseño principal, original de Dios para los seres humanos. ¿Es esta la explicación por qué la muerte aún causa tanto dolor y es universal? Ujú. El dolor que causa la muerte tiene que ver con una ausencia de algo. La ausencia es la que me produce un dolor. Cuando un ser querido muere, su ausencia me produce un terrible dolor. Y en ese sentido podemos explicar que el hombre se encuentra en una condición de dolor constante por mantenerse en esa muerte, pero que cuando se enfrenta a ese momento definitivo donde la vida en este lado del cielo se va a terminar y ya vamos a pasar a una nueva etapa, Sí. a una separación de lo que tenemos aquí, viene temor, viene dolor, viene sufrimiento, se va a ver la realidad. Déjame ponerlo en estas palabras. A pesar de que la rama está en el suelo, todavía se ve verde. Sí, A pesar de que el hombre camina, habla, se relaciona, está muerto. ok, Y en el momento en que llega la muerte física, se puede palpar la realidad del hombre. ok, Y eso es lo que produce este dolor. ok. Hablaremos un poco más adelante acerca entonces si hay alguna esperanza Claro que respecto sí, no a estas ramas, pudiésemos claro. Ya, quedarnos en este ya quiero escenario. llegar a esa parte, Lairi. Pero una pregunta, ¿qué sucede, qué nos cuenta la Biblia acerca de lo que sucede después de la muerte? Esto es supremamente importante porque la escritura afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un Juicio. juicio. Entonces, por las escrituras afirmamos que la persona cuando muere se encuentra en un estado de conciencia Ok. y en ese estado Inmediatamente después de la muerte. inmediatamente después de la muerte hay un estado de conciencia. Ok. Negamos por las escrituras completamente la extinción del alma, Y, llámese un creyente o un no creyente. y también el estado inconsciente después de la muerte, que de pronto también Por las supuesto. personas de pronto han llegado a estas conclusiones, como que después de la muerte, ok, se sigue existiendo, pero hay un estado inconsciente y no es lo que nos muestra la Biblia. No, La Biblia nos dice inmediatamente hay conciencia, hay unos pasajes que dicen que los hombres en Dios durmieron, ¿sí? refiriéndose a la muerte, y de allí quizás se ha querido tomar y otros cuantos pasajes o algunas otras ideas para querer aseverar que hay un estado de inconsciencia hasta el día del juicio. No es de Ok, esa manera. ok, Si quisiéramos decir que la primera persona que murió y que esa muerte estaba lejos de Cristo, que ya vamos a ver lo que es la esperanza, pero lejos de Cristo, es decir, murió sin esperanza, encontró la realidad de la muerte en muerte. ok. Espero que se puedan entender esas palabras. Y si pudiésemos referir a Caín como el primer hombre que muere de esa manera, si queremos mencionar a alguien, ¿cierto? Solamente es por mencionar a alguien, este hombre desde el momento en que pasó esta línea o esta puerta de la muerte se encuentra en un estado de conciencia, pero no solamente de conciencia, sino de sufrimiento. Ok. Me gustaría que tocáramos luego ese tema sobre el infierno, no quiero desviarme hacia allá y pudiésemos hablar más de eso, pero también hay alguien o hay personas que en el momento de su muerte pasan a un estado de conciencia, pero también de gozo, de paz. Y yo creo que eso es importante resaltarlo. Bueno, acabas de mencionar que hay un juicio después de la muerte. ¿De qué se trata este juicio y por qué el juicio? ¿Qué determina este juicio?
La escritura afirma en Apocalipsis, y no solamente allí, hay muchos pasajes, Mateo capítulo 25, Jesús lo mencionó muchas veces también muchas dentro de sus veces enseñanzas. habla acerca de esto. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 2 acerca de que debemos de presentarnos delante de Dios ante un juicio según el evangelio que él predica. Sí, Y esto quiere decir que todo hombre, por haber sido creado conforme a la imagen de Dios, ok. es responsable moralmente delante de Dios, no así ningún animal, porque no posee tal virtud, Posee la imagen de no Dios. posee la imagen de Dios. Entonces, como somos responsables, tenemos que presentarnos a rendir cuentas delante del Dios que nos confió tal riqueza. Y vamos a ser juzgados todos los hombres por la forma en que vivimos, porque se nos estableció ya un lineamiento. Dios mismo le dijo a Adán, vive de esta manera, y Adán quebró esa forma de vivir, y en el tiempo nos damos cuenta que hay muchas maneras en las cuales se quiebra esa responsabilidad delante de Dios. Caín mata a Abel y ya era claro que matar a otra persona cruzaba los límites establecidos por Dios, que es esa ley que Dios ha puesto en nuestro interior. Sí, Y por eso cuando nos presentemos delante de Dios vamos a tener que responder por su ley ok, y vamos a ser juzgados por la ley de Dios, que ha dicho cómo es que se vive correctamente. ok, Y aquel que se encuentre falto frente a esta ley tiene que ser castigado por la justicia de Dios. ok. Es ahí donde la Biblia nos habla entonces acerca de esta condición preocupante de todos los seres humanos, porque al evaluarnos con la ley de Dios, que por cierto Él ha revelado en su palabra en la Biblia, pero que también está directamente conectada con la imagen de Él en nosotros, porque también nos dice la Biblia que incluso hubo quienes vivieron antes de que fuese dada la ley, pero ellos también tenían una ley en sí mismos, ¿cierto? Que les dictaba aquello que era bueno y que era malo. Ahora, es ahí donde está la preocupación universal, porque esa es la condición de los seres humanos. Hemos Ajá. infringido esta ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa en el juicio con aquellos que han infringido la ley de Dios? El juicio determina que la paga del pecado es Muerte. la muerte. En otras palabras, aquellos que tengan que pasar las puertas de la muerte física o que crucen esta puerta muertos, todavía separados de Dios, tendrán que enfrentar a lo que la Biblia llama la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 lo menciona. Dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es. ¿A qué se refiere la Biblia con esta segunda muerte que es terrorífica? Sí, Y creo que no estamos ocultando de que es un tema sensible porque refiere un peso grande emocionalmente. Se refiere a una separación definitiva de Dios. ok. Es decir, la muerte primera es aquella transición que sufrimos en esta vida entre la vida acá y el destino siguiente. Esa es la muerte número uno, la muerte primera. Y Sí, podríamos decir que entonces la muerte segunda ya es esa separación eterna y definitiva de definitiva, y Dios. no solamente separación, sino que separación de toda la bondad de Dios, no porque Dios no vaya a estar en el infierno, porque Él va a estar completamente presente, pero va a estar presente en un atributo llamado ira Su ira y justicia. y su justicia. Entonces, al haber ofendido la dignidad infinita de Dios, se hacen acreedores del castigo infinito de Dios que está reflejado en esa muerte segunda, en ese lugar llamado infierno. Y claro, esto es terrorífico. No hay nada más terrorífico Sí, que hablar de esto. Dolor, sufrimiento. Algunos refieren a nuestro Señor Jesucristo o afirman que Él habló más del infierno que del cielo, y creo que no quería simplemente aterrarnos, sino que quería, a través de esas amenazas de lo que está sucediendo en la realidad hoy espiritual de muchos hombres, a tener como
una sacudida interna, Sí. una reflexión profunda del estado en que se encuentran para que sus ojos puedan abrirse y mirar a la esperanza. Larry, creo que esta es una muy buena oportunidad para que todas las personas que nos están escuchando puedan tomar un momento para meditar en esto. Sé que no es fácil de comprender, pero es una eternidad Ujú. alejados de esa bondad de Dios como nos lo acabas de explicar. La Biblia lo describe como en el lago de fuego, o en otras palabras habla de infierno, y que es una palabra bien fuerte, pero es una eternidad al aire, o sea, sin fin en este lugar. Yo sé que para la mente humana esto no es fácil comprender y yo quisiera como hablar a todos aquellos que nos escuchan, rogándoles en el nombre de Cristo que no minimicen estas verdades, que las abracen como las verdades completas de parte de Dios, el mensaje que Él quiere que tengamos en primera instancia para nosotros, y que el sufrimiento y el dolor de toda una eternidad es necesario reflexionarlo hoy cuando todavía hay una esperanza y no negarnos a ellos y no decir de qué manera están hablando, porque en estos tiempos se nos dice que no hablemos así. Hay un castigo eterno justo de que la ira de Dios caiga sobre todos aquellos que hayamos respondido ante el regalo de su imagen en nosotros con injusticia, con impiedad, con ingratitud. Y ese castigo es terrible. Así que si hoy te encuentras en un estado de pecado, te reconoces hoy por lo que estamos hablando como traidor de Dios, como aquel que está separado de Dios, que si mueres en este instante, como la pregunta que hacíamos al comienzo, y te sientes aterrado por lo que tuvieses que enfrentar, no puedes dejar de escuchar lo que vamos a hablar a continuación, con un espíritu de humildad y de necesidad. Es muy importante el espíritu, que te sientas necesitado de algo, porque queremos hablar de qué estás necesitado. Ay, retomando, Lairi, rápidamente la imagen que hacías ahora de la rama que fue cortada del árbol y ya tiene un destino, secarse, no tiene ninguna otra esperanza de dar fruto, de permanecer verde, porque ya está separada de la fuente de la vida. ¿Qué, cuál es esa esperanza que nos muestra el Evangelio? Esa Ujú. esperanza para la muerte. Yo creo que al mirarnos a la luz de esa palabra, tenemos que encontrar como si estuviésemos en alta mar y vemos un madero en el cual podemos sujetarnos y del cual quisiéramos aferrarnos y nunca soltarnos. Porque la Biblia afirma que Dios en su amor infinito, Fander, puso un sustituto, pensó en nosotros. Su justicia no es negociable. El que peca tiene que pagar con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Padre lo que hizo fue poner un sustituto para que ese sustituto tomara nuestro lugar, y ese sustituto es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Cristo Jesús va a la cruz, no es un accidente de algo que sucede porque los soldados romanos lo tomaron y lo mataron y fue un gran error. Está sucediendo algo mucho más profundo. Hay una sustitución allí en el cual el Hijo de Dios, que por cierto la Biblia dice que es santo, perfecto, sin mancha, es llevado hasta el lugar donde nuestros pecados debían llevarnos Así y es. recibe completamente entonces la ira por nuestros pecados. La fuente de vida se hace hombre y entrega su vida, decide entregar su vida para morir, y su muerte entonces se convierte en la forma a través de la cual sus elegidos son libres completamente de esa muerte segunda, ¿no? Así es. Déjamelo expreso de esta manera. Cuando Jesús se hace hombre, que desde la eternidad ha estado con el Padre, Él es eterno en su preexistencia antes de la encarnación, pero Él viene y encarna y se hace hombre, nace sin pecado porque nace de una virgen.
A diferencia del resto de los hombres que nacemos con ese pecado original, si queremos llamarlo de esa manera. Nacemos con la naturaleza pecaminosa. Nacemos ya alejados de Dios en ese escenario, pero Cristo nace de una virgen concebido por el Espíritu Santo y en ese escenario nace sin pecado. Y cuando camina no comete ni un solo pecado. Y recuerda, la paga del pecado es la Muerte. muerte. Pero él no había pecado, entonces no podía morir. Él no pecó, no podía ni morir, ni lo podía tocar nada relacionado con la No muerte. tenía ningún poder sobre él. No, la enfermedad no pudo tocarlo en ningún momento porque la enfermedad hace parte de ese paquete de la muerte. Y en ese escenario, Fander, entonces él camina. Él no tenía que enfrentar la muerte. Él no tenía que recibir el salario del pecado que es la muerte. Pero en lugar de ello y de tomar su vida como ser humano e ir simplemente independiente adelante, la ofrece por amor y por gracia, como un intercambio del justo por los injustos, como afirma la Escritura. Y como tú bien lo mencionaste, lo que él hace es abrazar la muerte de aquellos que le confiesan a él como el camino de regreso Amén. al Padre. Amén. Qué esperanza tan grande. Así La es, única rama entonces que permaneció realmente unida al árbol decidió darse a sí mismo, así es. podríamos decirlo, cortarse en el sentido de entrar a la muerte para que a través de su savia aquellos que crean en Él puedan volverse unidos a la fuente de vida, a ese árbol, al Padre. Podríamos expresarlo de esa manera, más o menos siguiendo la ilustración que nos decías. Yo creo que sí, y es claro el texto que dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, Vivirá. vivirá. Amén. Porque lo que Cristo hizo no fue simplemente ir y estar colgado en un madero bajo una sentencia romana. La escritura en Primera de Corintios 15 afirma que él lo que hizo fue enfrentar la muerte cara a cara y derrotar la muerte, la absorbió. Esa es la otra parte de la buena noticia. Él no se quedó muerto. Así Las es, escrituras nos dicen que Él venció la muerte. de verdad, A los 3 días resucitó y está vivo. así es. Cristo Jesús está vivo. Lady, el tiempo ha avanzado un poco y yo quiero que conectemos con la siguiente pregunta. ¿Es esta entonces la esperanza que tienen los creyentes de que la muerte segunda no les va a tocar es por Cristo Jesús? Es decir, que después de esta muerte vamos a poder estar eternamente con Él vivos, disfrutando de su presencia. ¿Qué tal si lo decimos así? Cuando alguien que se confiesa pecador y separado de Dios y pide y suplica un perdón y ve a Jesús como el único camino de regreso al Padre y lo hace con todo su corazón y lo hace creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, la Biblia asegura que se une a Jesús y son uno solo. Y en la cruz, entonces Jesús absorbe la muerte. Entonces, la paga del pecado es, Muerte. entonces muere juntamente con Cristo. Ok, Pero Cristo no puede ser retenido por la muerte y Él resucita porque el Padre le acepta como un sacrificio perfecto y Él resucita de entre los muertos y al resucitar de entre los muertos sigue unido a Él. Y entonces Él ya venció, se pagó por mi culpa con su muerte, pero con su resurrección tengo ok, la garantía de que aunque un día yo pase la puerta de la muerte y la muerte quiera venir a reclamarme, como dice Primera de Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu tu aguijón. aguijón? Sí, Y lo he explicado con mis hijos como si la muerte fuera un escorpión y quisiera venir y en el momento de yo atravesar esa puerta con su aguijón clavar y destruirme para siempre. Pero el aguijón de la muerte es el pecado. ok, Y Cristo ya cargó con todos ellos en la cruz y los destruyó. Dice que las actas que me eran contrarias, esas actas de mis pecados, los registros de aquellos fallos ante la ley de Dios,
fueron clavados en la cruz, me eran contrarios, fueron destruidos, su sangre me limpió y cuando aquel como escorpión intenta con su aguijón dañarme, se da cuenta que no hay aguijón, ya él cargó con todo mi pecado y la muerte no me puede tampoco retener porque Cristo la venció por mí. Wow. Lairi, y entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta. Cristo ya derrotó la muerte y esta es una verdad que las escrituras afirman, creemos así, porque esta es nuestra esperanza. Ahora bien, ¿por qué entonces los creyentes mueren, sufren esta muerte primera? Bueno, cuando miramos Romanos capítulo 8, la Biblia dice que hemos sido salvos en esperanza. Ok, ¿Y qué significa esto? Es decir, ya somos salvos, pero vamos a ser salvos. Dice que el juego de palabras no es fácil, pero ya podemos estar seguros porque hemos sido sellados al creer en Cristo por el Espíritu Santo, que le pertenecemos a Dios, sí, pero todavía no ha llegado el momento en que Él nos reclame como suyos, en el sentido en que nos entregue un cuerpo que ya no va a morir. Entonces, lo menciono en este orden. Un creyente ya le pertenece a Dios. sí, lo acabamos de... Y a medida que avanza en esta vida, el Sí, Evangelio se sigue progresando, sigue avanzando. sí. Tiene que enfrentar la muerte porque así Dios lo ha establecido. Pero la muerte no puede retenerlo, entonces no hay muerte segunda y por eso va a la presencia de Dios inmediatamente, a la presencia de Dios. Y tiene una conciencia de esta presencia de Dios. Yo quiero afirmar mucho eso en aquellas personas que nos están escuchando y que son creyentes. La muerte entonces para un hijo de Dios no es más que el vehículo que Dios usa para traer sus hijos a casa eternamente. Podríamos llamarlo de esa manera. Ya no es un pago condenatorio. Podríamos decir que es ese enemigo final que debe de enfrentar los hijos de Dios, aquellos que creen en Cristo Jesús y que están unidos a Él. Van a enfrentarlo porque todos los vamos a enfrentar. No sabemos cuándo el aire. No sabemos cómo, porque para un creyente no hay seguridad de que no habrá una muerte tal vez, que en esa transición pueda ser dolorosa, pueda ser lenta. La Biblia no nos dice que, que no va a ser así, pero sí nos da una esperanza. Y la esperanza es que la muerte ya no es aquel enemigo al cual debemos de temer porque va a destruirnos, sino que más bien es ese enemigo final, pero que a la misma vez va a ser el medio que Dios va a usar. Y Él va a estar conmigo atravesando ese enemigo, que por cierto ya es un enemigo vencido, ya es un enemigo derrotado. Y Dios va a usar ese vehículo final de la muerte para llevarme eternamente a casa. Eternamente a casa. Qué esperanza tan grande. Yo creo que ahí es donde queremos llevar a cada uno de los oyentes en esta hora. ¿Cómo enfrento el miedo, la ansiedad? ¿Cómo enfrento la tristeza que puede en un momento albergar el pensamiento de la muerte? Solamente hay una manera: esperanza. Amén. Así le escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4 de su primera carta. Dice que esto os escribo para que no os entristezcáis, no les llegue la tristeza y se apodere de ustedes por completo. Y luego sigue diciendo, como los que no tienen Esperanza. esperanza, hablando acerca de La muerte. la muerte. Y en ese escenario yo tener esta esperanza, saber que un día voy a enfrentarla, sea mañana, sea en 20, 30 años, sea que tenga una enfermedad terminal, sea que me digan, te quedan tantos días de vida. En todos los escenarios, lo que me espera es mucho mejor que la misma vida, como hablábamos al comienzo antes de la grabación, la misma vida buena que ya tenemos en Cristo en esta tierra, pero es mucho mejor lo que nos aguarda y es un gozo profundo para el creyente. Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir Ganancia. ganancia. Ahora, cuando hablamos de esto, dice, pero yo cómo puedo poner esto en mi corazón, porque es la palabra de Dios, Wander. Son sus promesas.
Y a medida que yo medito en ellas, Él no miente, Él no miente. Son sus palabras, puedo confiar en Él. El justo por la fe vivirá. Yo deposito mi confianza en el Dios que no miente, en el Dios que es fiel y que dice que morir es ganancia. Y entonces, a medida que yo enfrento los temores, enfrento mis circunstancias, enfrento incluso dolores físicos por enfermedades que me van llevando o me están ayudando a transitar hacia esa puerta de la muerte, el poner mi mirada en ese Dios me ayuda a aferrarme a la esperanza y esa esperanza segura transforma mi interior. Y como titulamos este momento, o es tristeza Profunda, profunda gozo o inexplicable. un gozo inexplicable. ¿Sabes? Perdóname si no estoy recordando bien quién fue la persona, pero en mi mente está Crisóstomo en un momento en el cual en los primeros siglos fue un cristiano de los primeros siglos, le tomaron y murió como mártir y en el momento que le iban a matar, él estaba gozoso y dice, agradezco a Dios porque ustedes han estado adelantando ese momento precioso de mi encuentro con Él. Decía, por favor, no lo impidan, no lo retengan. No impidan, así decía, Ah, qué convicción en las palabras del Evangelio, qué seguridad, Fander. amén. Y el tiempo ha avanzado, creo que más de lo que, de lo que pensábamos, pero Así es. así pasa cuando hablamos de un tema que trae tanta esperanza a nuestro corazón. Debemos de estar preparados. Por favor, despídenos con tal vez algunas palabras de aliento final para las personas que nos están escuchando y que el Señor pueda permitir que estas palabras que acabamos de expresar puedan servir para cambiar tal vez la mentalidad, la forma de pensar que tienen en la muerte. Unos pocos segundos, Lairi. Claro que sí, quiero invitar a todos, desde los niños hasta los más adultos, el que tiene más salud, hasta aquel que está en grandes dificultades en su salud, a que pongan su mente en las promesas y la esperanza del Evangelio en Jesucristo y enfrenten el temor y la ansiedad con esa esperanza segura que viene de su amor y de su gracia.